Lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo Juana Ramírez de Santillana y Asbaje, es sin duda el poeta más importante, no solo del último tercio del siglo XVII, en la poesía española, sino sin duda uno de los más importantes poetas de todo el barroco hispánico. Sor Juana nació en 1651 y murió en 1695. Hay quienes han dicho, y las hipótesis psicoanalistas han dado origen incluso a libros muy conocidos como el de Ludwig Fandel, han dicho estos biógrafos que alguna perturbación sexual, alguna desviación de la normalidad femenina le impulsaron a tomar vida en el convento. Creo que Sor Juana es muy clara. Sor Juana dice que está negada al matrimonio, pero no tanto por las razones que trivialmente se nos pudieran ocurrir, sino precisamente porque quería, por una parte, no ser esa pared blanca, que dice ella que es el rostro bello de una mujer, en donde cualquiera quiere echar un borrón. Quiso ser, más que nada, una mujer libre en sus libros, libre en sus estudios. Y cualquier biógrafo podría recordar lo que el padre Calleja contaba y lo que cuentan todos sus biógrafos y lo que ella misma certifica en sus propias obras, que a los 5 años aprendió a leer, fue a la escuela con un engaño, diciéndole a la maestra de la amiga, de la escuelita, del pueblo, de Amecameca, que la maestra le mandaba decir que fuese a la clase y engañó a la madre haciéndole creer esto. A los 8 años compuso su primer poema, una loa al Santísimo Sacramento, como dije. A los 17 años hace este despliegue sensacional de erudición y de gracia ante los severos y eruditos profesores de la Universidad de México, y en ese año de 1669 decide, a pesar de la repugnancia que sentía, repugnancia entre comillas, por supuesto, hay que tomar el término en el sentido de antaño, de esta repugnancia que sentía de la vida en una comunidad religiosa, porque impediría la absoluta libertad de tiempo para sus estudios, a pesar de eso considera que es el convento lo que más le conviene para una actividad definitiva, intelectual, que ella ha decidido precisamente en plena juventud. Llega a México, Nepantla, un capitán español, casado, de origen vasco, don Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, conoce a doña Isabel de Santillana y se enamora. Tuvieron 3 hijas, una de ellas, en 1648, Juana Inés. Poco tiempo después desapareció don Pedro. Este hecho marcó a Juana toda su vida. El no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver si como recibí el ser de él, se lo hubiera yo dado. Su abuelo paterno era de origen español, de Sanlúcar de Barrameda. Arrendatario de 2 haciendas propiedad de la iglesia, la de Nepantla, donde nació Juana Inés, y la de Panoayán, donde creció. En esta última tenía una gran biblioteca, donde Juana Inés encuentra no solo un refugio, sino un espacio que sustituye a la realidad de la casa con sus conflictos y fantasmas. La relación de cariño entre la niña y el anciano asumió la forma de una iniciación intelectual. No había cumplido los 3 años de mi edad, cuando aprendí a leer con una maestra en Amecameca, a escondidas de mi madre. Acuérdome que me abstenía de comer queso, porque oí decir que restaba inteligencia y podía más conmigo el deseo de saber que el de comer. Teniendo yo después como 6 o 7 años, y sabiendo ya leer y escribir con todas las habilidades de labores y costuras propias de las mujeres,
Oí decir que había universidad y escuelas donde se estudiaban las ciencias en México. Pedí a mi madre que me mudara de traje y me vistiese de hombre para poder asistir a esos centros. Ella no lo quiso hacer. Y complací el deseo de leer muchos libros varios que tenía mi abuelo, sin que bastasen castigos ni represiones. Entre otros, el que más nos gustaba era uno de poetas latinos que él me leía, mientras yo permanecía sentada sobre sus rodillas. Curiosa del mundo y curiosa de sí misma, de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa dentro de ella, hizo que la curiosidad pronto se transformara en pasión intelectual. Para aprender gramática, se cortaba 5 o 6 dedos de pelo y se los volvía a cortar si en un plazo que ella misma se fijaba no había aprendido la lección. No me parecía que estuviese vestida de cabellos en la cabeza si estaba tan desnuda de noticias. Al ver su abuelo, Juana entró en la biblioteca y encontró sobre la mesa el libro de poetas latinos que tanto habían leído juntos su abuelo y ella, el ser que más amó a Juana Inés en el mundo. Después de la cena, las 3 hermanas rezan con Francisca, la esclava. Juana reza automáticamente. No es muy devota. Las oraciones la cansan y ahora tiene los ojos llenos de lágrimas. Francisca la vigila. Sabe que esta criatura tiene una sensibilidad enfermiza. Poco tiempo después, aparece en la vida de su madre otro hombre, el capitán Diego Ruiz. Juana ni siquiera le devuelve los saludos. Su madre, al darse cuenta que estaba esperando un hijo del capitán, decide enviar a México a Juana con unos tíos suyos, cuando ésta tan solo tiene 8 años. Los tíos de Juana piden al bachiller de la Real y Pontificia Universidad, don Martín de Olivas, que enseñe latín a su sobrina. En 20 lecciones lo aprende. La discípula escucha, absorbe, memoriza. Los libros de estudio se suceden unos tras otros. Cuando llegué a México se admiraban no tanto del ingenio, cuanto de la memoria y noticias que tenía en edad que parecía que apenas había tenido tiempo para aprender a hablar. En el siglo XVII, México se denominó Nueva España. La acción española fue una empresa imperial, la cruz, la espada y la corona. Fusión de lo militar, lo religioso y lo político. 2 palabras definen a la expansión hispánica: conquista y evangelización. Los virreyes eran los representantes del rey español y tenían todo el poder en sus manos. Hubo durante este siglo 18 virreyes civiles y 5 virreyes arzobispos. Los autos de fe de la Inquisición se cuentan con los dedos de las manos, pero no dejan de ser un espectáculo. Inesperadamente, Juana Inés es invitada a la corte para conocer a los virreyes de Mancera. Solicitada con todo afecto, la joven acepta el honor de ser la dama más querida de la virreina. La corte tuvo una influencia decisiva en la vida política y administrativa. Rigió las maneras de amar y comer, de velar a los muertos y cortejar a los vivos, de celebrar los natalicios y llorar las ausencias. Un día, el virrey invita a 40 sabios para que hablen con Juana del tema que quieran. El asombro y la duda crece cuando Juana Inés sale triunfante. Juana Inés vivió al lado de los virreyes entre los 16 y los 20 años. Todos le piden versos sin cesar para expresar sus propios sentimientos. Y ella tiene que acceder a la mayoría de las peticiones para evitarse más enemistades y más odios por el afecto que tenía la virreina hacia ella, por su inteligencia y su hermosura. Así hace poesía de encargo y casera. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento, que no mi pensamiento en las riquezas. Antonio Núñez de Miranda pertenece a la Compañía de Jesús. Es confesor de los virreyes y de Juana Inés. Poco a poco va atrayendo a esta hacia la vida religiosa. En ese momento,
cuando su saber y su ingenio conquistan la admiración de los doctos y cortesanos, adulada por linda y por discreta, a los 19 años, entra como novicia en el convento de las Carmelitas de San José. La orden era muy pobre y no había sirvientas que ayudasen a las monjas. A Juana le duele el alma y el cuerpo. Cae gravemente enferma. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizá podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. El convento es el equivalente de la biblioteca. Solo a través de él Juana puede proseguir sus estudios, ya que la universidad estaba vedada para las mujeres. La vida religiosa en el siglo XVII era una profesión. Las mujeres tomaban los hábitos porque, ya sea por arreglos familiares, por falta de fortuna o por cualquier otra causa, no podían casarse. Entréme religiosa porque conocía la total negación que tenía al matrimonio. Y era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad que deseaba de mi salvación. Quería vivir sola, no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. La decisión de profesar está subordinada a otra decisión anterior, la negación al estado matrimonial. La elección de Juana Inés no fue el resultado de una crisis espiritual ni de un desengaño sentimental. El convento no era una escala hacia Dios, sino un refugio de una mujer que estaba sola en el mundo. Pasada la gravedad de su enfermedad, pide al padre Núñez que la ayude a ingresar en San Jerónimo, ya que la dote que se solicitaba era muy elevada. Fue un amigo y pariente lejano de Juana quien le proporcionó la dote para entrar en la orden. En 1669 tomó los hábitos cuando iba a cumplir 21 años. San Jerónimo era una orden conocida por la blandura de su disciplina. Lo habitaban unas 100 monjas, cada una de ellas con 1 o 2 esclavas a su servicio. Las casas de las monjas tenían su estancia, su celda, su cocina y su tina de barro cerca de un brasero donde calentaban el agua para lavarse. Si lo deseaban, podían preparar su comida dentro de sus propias habitaciones. A pesar de la vida en el convento, Juana tiene amistad con grandes personalidades que la visitan, como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente del poeta español con el mismo nombre. El locutorio del convento servía para las tertulias intelectuales que sostenían las monjas con personajes civiles. Aunque las reglas del convento exigían la vida en común, cada monja hacía su propia vida. Como lugares comunes solo existían aquellos que eran necesarios para la práctica de las oraciones, cuestiones de gobierno y la sala de labor. A pesar del voto de pobreza, las monjas podían tener rentas, poseer bienes y alhajas y realizar actividades económicas por medio de intermediarios. Durante los primeros años de su vida conventual la acompañó su esclava, Juana de San José. 10 años más tarde se la vendió a su hermana. En las horas libres, Sor Juana se dedicaba a leer y a escribir. Además de su obra literaria, fue una infatigable escritora de cartas. Mantenía correspondencia con América y España. Su amistad con la virreina, Leonor Carreto, no se rompió al tomar los hábitos. Ella y su marido la visitaban muy a menudo. En 1673, cuando Juana tenía 25 años, se entera que los virreyes de Mancera han de volver a España. Doña Leonor, Laura, como la llama Juana en sus poemas, muere antes de regresar. Sor Juana siente que el mundo se hunde a sus pies. Mueran contigo, Laura, pues moriste, los afectos que en vano te desean, los ojos a quien privas de que vean hermosa luz que en un tiempo concediste. Muera mi lira infausta en que influiste, ecos que lamentables te vocean, y hasta estos rasgos mal formados sean lágrimas negras de mi pluma triste.
El padre Núñez de Miranda piensa que no es buena influencia para una religiosa la amistad de los grandes personajes que viven fuera de los muros conventuales. Sor Juana, por amor y gratitud hacia ellos, le sigue dedicando poesías y leyendo comedias mundanas. Mucho menos le gustaba al padre la composición amorosa, así que decidió dejar de ser el confesor de San Jerónimo y el confidente de Sor Juana. Con ocasión de la llegada de los nuevos virreyes de La Laguna y condes de Paredes, Sor Juana escribe en verso Neptuno alegórico, una obra de bienvenida para los nuevos gobernantes. Sor Juana se convierte en una gran amiga de la nueva virreina, María Luisa, Lisi, como la llaman sus poesías. Existe entre ambas un afecto puro. Son sensibles y cultas. Aman las artes, la poesía y el teatro. Divina Lisi mía, perdona si me atrevo a llamarte así, aun cuando de ser tuya el nombre no merezco. Así, cuando yo mía te llamo, no pretendo que juzguen que eres mía, sino solo que yo ser tuya quiero. En fin, yo de adorarte el delito confieso. Si quieres castigarme, este mismo castigo será premio. María Luisa, además de ser la inspiradora de muchos de sus poemas, la incitó a que escribiese una de sus mejores obras, El Divino Narciso. También se debe a la condesa la publicación en España de su primer volumen, Inundación Castálida. El que dedicase estos poemas a la virreina, en lugar de al virrey, se debe a la moral de la época. Juana no podía dirigirse al marqués exaltando sus virtudes morales a la vez que sus encantos físicos, mientras que, de acuerdo con la moral de la época, sí podía hacerlo a una mujer en prueba de agradecimiento y de devoción de un inferior al superior. Ambas mujeres no encontraban a su alrededor las satisfacciones emocionales y sentimentales que necesitaban, y llenaron ese vacío con su amistad. Yo no entiendo de esas cosas. Solo sé que aquí me vine porque si es que soy mujer, ninguno lo verifique. Por aquellos días pasa a ser arzobispo de México don Francisco de Aguiar y Seixas, lleno de manías obsesivas y extravagantes. Jamás levantaba la cara para mirar a una mujer. A tal extremo llega su horror por el género femenino, que en su palacio episcopal no dejaba entrar ni a cocineras ni a remendonas. No cesaba de gritar que si alguna mujer osaba entrar en el palacio, mandaba arrancar los ladrillos del piso donde aquella hubiese puesto la planta del pie. Sor Juana tiene el tacto y el talento suficiente para conquistarlo, ya que el arzobispo sabe que ella posee una pequeña fortuna y que lo va soltando cada vez que él quiere. Tras 8 años, los virreyes regresan a España. El ambiente que la rodea se vuelve cada vez más hostil porque se ocupa de las cosas del mundo y no se dedica a escribir asuntos concernientes a la religión. Se suceden 2 virreyes, el último, don Gaspar de la Cerda Sandoval Silva, y su esposa, doña Elvira de Toledo, nunca llegan a entablar mucha amistad con la monja. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Sor Juana ha terminado su obra Primero Sueño, la más intelectual de toda su producción literaria. En ella, Sor Juana reflexiona sobre los límites de la razón. Tiene 42 años y está cansada. La visita al obispo de Puebla, don Manuel Fernández de Santa Cruz. Le pide un día que lea las teorías de un jesuita portugués, Antonio Vieira, que refuta la opinión de algunos santos. Sor Juana encuentra torpe y audaz que el padre portugués se atreva a refutar las palabras de los santos, y el obispo Fernández de Santa Cruz le pide que diga por escrito sus opiniones. A Sor Juana se le tiende una trampa para desacreditarla entre el clero. Punto por punto, Sor Juana refuta el sermón con una lucidez mental que deja asombrado al obispo. Esta vez no había sabido medir su inteligencia. Vieira era tenido como un luminario. De inmediato se lanza el obispo a publicar el escrito bajo el título de Carta Atenagórica, sin consultar con la monja. Cae como una bomba sacrílega entre los jesuitas.
El primero en protestar es su antiguo confesor Núñez de Miranda, que ve con escándalo el afán con el que sigue Sor Juana escribiendo sobre cosas que solo deben ser leídas y objetadas por varones. Muchos amigos se alejan de ella para evitarse complicaciones. Nadie tiene que la defienda. Su confesor se niega a confesarla. Las monjas la miran mal porque todo eso desprestigia al convento. La carta atenagórica es un texto polémico en el que la crítica a Vieira esconde una crítica a Aguiar, que odia y desprecia a las mujeres. En 1691 comienza a llover y a granizar devastadoramente, destrozando la cosecha y los barrios pobres. Empiezan a aparecer un montón de enfermedades por las aguas estancadas. Sor Juana, mientras tanto, ha recibido una misiva del obispo de Puebla que le enciende el alma, firmada con el seudónimo de Sor Filatelia de la Cruz. Primero elogia los dones divinos con que la monja ha sido dotada y después la critica por haberse dedicado a escribir cosas mundanas, así como al estudio de filósofos y poetas. Tras 6 meses, contesta al obispo con el escrito más importante sobre la defensa del derecho de la mujer a la cultura. Ya se ve cuán duro es estudiar en aquellos caracteres sin alma, careciendo de la voz viva y explicación del maestro. Pues todo este trabajo sufría yo muy gustosa, por amor de las letras. Si hubiese sido por amor de Dios, que era lo acertado, cuánto hubiera merecido. Aspiraba a estudiar teología, que siendo yo católica no saber todo lo que en esta vida se puede alcanzar, y que siendo monja y no seglar, debía por el estado eclesiástico profesar letras, y más siendo hija de un San Jerónimo y una Santa Paula, ¿cómo iba a degenerar de tan doctos padres una hija idiota? Sor Juana estaba en manos de sus censores. Se sentía sola y comenzó a perder la fe en sí misma. Comenzaba a crearse culpas imaginarias. Veía que había convertido su celda en un centro intelectual de libros y colecciones de instrumentos musicales, aparatos científicos, cuadros, y que de repente las luces se apagaban y desaparecían los visitantes ilustres. Se deshace de todo y se dedica con rigor a la oración, a los ayunos, y flagela su cuerpo sin misericordia. Sor Juana decide hacer confesión general. Suplico a mis amadas hermanas me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todos pido perdón, por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juana Inés de la Cruz. No le quedan nada más que 2 libros, su misal y el libro de poetas latinos que le dejó su abuelo, y en cuya primera página aparece la firma de la poetisa. J.H.S. de Juana Inés de la Cruz, la peor. Solo le queda un sobre en el que escribe, a prisa y a pesar de ella, un poema que no termina. Llega la peste al convento. Sor Juana atiende a las monjas agonizantes día y noche, hasta que un día cae presa de la peste. El 17 de abril de 1695 cierra los ojos para siempre. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?